dejando 9 cartas para su familia, despidiéndose. ¿Ya daba signos tal vez de una persona? No, por lo menos en mis clases, no. ¿Cómo era ella? Una piba recontra alegre. No llegan a entender por qué tomó esta determinación, no hubo indicios. Se filtra algo que no podemos soslayar, que es el mundo digital. Ella formaba parte de un juego de roles. Es lo que se está investigando. El entorno digital, que es Internet. Y ahí es donde uno siente que el mundo adulto no dispone de la llave para ingresar. En el barrio se mataron varios chicos también de mi edad, 12, 13, 14, 16 años también. Y la verdad es muy feo. ¡Maitena! ¡Presente! ¡Maitena! ¡Presente! ¡Ahora! ¡Y Este caso que nos conmocionó a todos y también que nos hace reflexionar como sociedad. ¿Qué está pasando con nuestros chicos? ¿Qué está pasando? Recién lo veíamos con el caso Ángel, también lo veíamos con el caso de Emilia en La Matanza, pero ¿qué está ocurriendo con nuestros chicos? Y el tema de la falta de contención, ¿no? Por ahora se descarta la intervención de terceros en lo que tiene que ver con la muerte de Maitena. A ver, Jenny, vos, Abigail, sumamos información a todo lo que se sabe hasta ahora y qué hay de nuevo y cómo va a ser la causa. Se sabe que Maitena se fue del colegio cerca de 8:02, 8:05 del miércoles, que caminó hasta la estación del kilómetro 34,5, ahí en Merlo, que en el trayecto se encontró con una profesora de Scout, con Melody Barrios, y que habría llegado sola esa misma tarde del miércoles a Las Heras, que tomó el tren en la estación kilómetro 34,5 y que llegó sola. Se sabe que dejó cartas de despedida, 9 cartas, 3 mail a su madre indicando o festejando o saludándola por su cumpleaños, mails que estaban programados de acá hasta 2028, 2029. ¿Y qué más se sabe con respecto a si efectivamente hubo o no la intervención de algún tercero o si ella efectivamente tuvo la influencia de alguien que le estaba mandando mensajes vía celular, Jenny? A ver, hay acá 2 fiscalías que están actuando. La Fiscalía de Mercedes, porque es el lugar donde, recordemos, en Las Heras, donde lamentablemente la encuentran de la forma en que todos sabemos y que no vamos a reproducir porque es muy duro. Totalmente. Queremos tratar el tema con mucha responsabilidad. Sin dudas. Y por otro lado, lo que tiene que ver con la Fiscalía de Morón, que está justamente tratando este tema, que son las 9 cartas que encontraron y al mismo tiempo analizando todos los elementos electrónicos que pueden. ¿Por qué? Para determinar, más allá de que, como vos bien señalabas, en la autopsia se habla de una asfixia mecánica y que no intervinieron terceros y data de una muerte de entre 24 y 36 horas, quieren determinar si había algún, perdón que lo diga así, pero algún challenge, si hubo alguna persona con la que venía hablando de esta situación, algo que pueda determinar qué fue lo que ocurrió. ¿Por qué? Porque también los familiares te dicen que no había nada extraño en ella. Por otro lado, declararon algunos compañeritos del colegio, según lo que me decían, en donde no notaban nada extraño. Pero estamos hablando de una chiquita que hizo algo sumamente programado. ¿Por qué? Pues, como vos bien decías, 9 cartas y al mismo tiempo la decisión de ir hasta ese lugar donde lamentablemente se termina quitando la vida. Vos, Abigail, ¿qué información podés sumar? Bien, no, en las últimas horas corrió también la información de la ausencia del padre de Maitena, que hasta el momento no escuchamos hablar. Según trascendió, hace 2 años ella no tenía contacto con él. Se habla también de una posible depresión que ella estaba atravesando en el entorno familiar. Eso está en el video que dejó. Exactamente, en el video que ella dejó grabado. Y a partir de esto, bueno, aparentemente ella no la estaba pasando tan bien y por eso me parece que es un tema importante para que lo traigamos a la mesa, de cómo sus amigos la describen una chica feliz, sus profesores, pero aparentemente y según el video que ella dejó, no la estaba pasando tan bien. Le quiero preguntar a Jacqueline Orellana si efectivamente estas señales de depresión, Jacqueline, vos sos psicóloga, se pueden esconder o son evidentemente manifiestas. Sí, Gustavo, sabes que una de las cosas que más llama la atención muchas veces es que son personas muy alegres. La descripción, a mí me llamaba la atención incluso antes de tener esta información, que todo el mundo la describiera como una niña tan alegre, que nunca traía un conflicto, que al contrario, que estaba bárbara. Primero que eso siempre llama la atención en el transcurso de una adolescencia, ¿no? Claro. Por lo general el adolescente manifiesta más conflicto.
Por otro lado, sí, muchas veces esos seres más alegres, con esta alegría, con esta cosa así como superficial que aparecen, mantienen al otro alejado justamente para no entrar en conflicto, ¿no? Como si fuera una posible evasión. O sea que una alegría permanente es una alerta también. Sí, claro, sí, bien. Una alegría permanente, y esto es fundamental, lo voy a decir como titular. Sí. La adolescencia es conflictiva. Claro. Cuando no hay conflicto, prestemos atención. El tema, sí, y también le quiero preguntar a Fátima, ahora voy con vos, Leonardo, sí, pero quiero preguntar a Fátima, vos intervenís en muchos casos de separaciones, de conflictos de familia. ¿Qué te dice todo este panorama que te describía recién Jenny Di Serio, también Abigail, y lo que se pudo averiguar hasta ahora? No conozco la ausencia del padre. Desde el punto de vista del derecho, ¿no? Por eso, no conozco la ausencia del padre si es provocada por alguna medida cautelar, como está sucediendo en miles de causas. Él se fue. No fue provocada por ninguna... No hay medida cautelar acá. Es una ausencia de él voluntaria, digamos. Separación de padres y dejaron de tener contacto por 2 años. Bueno, eso los afecta demasiado a los chicos en el crecimiento, de golpe la pérdida del papá o de la mamá en su formación. Ellos necesitan de los dos, nos cuesta entenderlo muchas veces y hay casos en los que eso no se da. Pero hay que generarlo. Es difícil decirlo, pero... Yo, si una mamá viene y me cuenta que el papá hace 2 años que no ve a la nena, le digo que inicie ella el régimen de comunicación para buscarlo a ese padre, porque esa nena lo necesita para crecer, sana. Tenemos esta presentación también para que nos ubiquemos de qué estamos hablando y por qué es necesario tocar este tema, y siempre, como lo marcamos acá en La Nación Más, con extrema responsabilidad. Menores en peligro, señales que nadie vio. No lo vieron en el caso Ángel, vos lo decías bien, Fátima, un juez de familia que no estudió todo el contexto. Hablabas de una psicóloga también que ahí habría tenido una actuación desafortunada. También tenemos en el caso de Maitena, nadie escuchó las señales que había, lo decía recién Jacqueline, una alegría desmedida. ¿Cómo es la frase que diste, Jacqueline? Una alegría desmedida. Bastante, ¿no? La alegría. Bueno, fíjate, y cambiando radicalmente de tema, fíjate que también hablaron de la misma manera de Gino. Gino, recordemos, la masacre en Santa Fe, en donde... Ese es otro caso de menores donde era... Por eso mismo me llamó la atención lo que dijo la psicóloga, donde todos decían, era un buen chico, esto y otro, pero terminó encerrado en su habitación desde diciembre... Claro. Hasta donde lamentablemente... Eso también llamaba la atención en ese caso, ¿no? Como todo el mundo decía, no, nunca un problema. Nunca un problema, es un problema. Y por otro lado, algo que sí es para tener en cuenta lo que dijo Fátima, ¿no? Una ausencia de un padre siempre es un conflicto. Si la niña se muestra alegre, feliz, sin ningún tipo de conflictividad, sabiendo que el padre se fue, los abandonó. Hace 2 años. Bueno, algo está pasando seguro. Acá faltó algo. Ahora le voy a dar la palabra al doctor Sigal, sí. Pero acá el tema es, los padres son los primeros que tienen que... Acá no es tanto el tema de la virtualidad, me parece a mí, en el caso de Maitena, en el caso de Ángel, sino habría también que reflexionar sobre la necesidad de tener más contacto físico con los chicos. Se ha perdido el diálogo familiar, se ha perdido el espacio de diálogo. Sí, no solo familiar, en las escuelas también, en los clubes, en los espacios de amigos. Se perdió el espacio de diálogo. Bueno, en realidad sí se perdió la comunicación. No se sabe muy bien qué es la comunicación. Todos sabemos que hay que comunicarse, pero no sabemos cómo ni qué decir. Y en realidad cuando vos decías que la virtual en este caso no jugó, bueno, pero pareciera como que juega. ¿Sabés por qué? Porque es desde que existe la virtualidad que los padres hemos perdido la capacidad de comunicarnos con nuestros hijos. Los hemos dejado solos en el mundo virtual. Y hoy en día dejar solo a un niño en el mundo virtual es dejarlo solo psíquicamente. ¿Sigal? Dejarlo sí, solo. A ver, hay un informe de UNICEF que es terrible. La segunda causa de muerte de los adolescentes de 10 a 19 años es el suicidio. El de junio del año pasado. Lo que me preocupa a mí, sacando este caso, que Morón está haciendo las cosas bien porque está abriendo los dispositivos, pero cada vez que hay un suicidio de un chico, tiene que ser una obligación del fiscal buscar qué hay atrás de eso, porque recordemos que estuvo el caso de Ballena Azul, que era un desafío de 50 días, de 50 cosas que tenían que hacer. Y como bien decía la licenciada, el peligro es que esa virtualidad hace que un chico se meta en un grupo y ese grupo, por una cuestión de pertenecer, sin meterme en la psicología, termina suicidándose. Entonces hay que investigar el fondo también. ¿Se sabe algo de
la investigación que está llevando adelante Cibercrimen de la Policía Bonaerense con respecto a el teléfono de... Recién ahora fue la apertura, lo pregunté anoche, sin ir más lejos, así que ahora están empezando a analizar eso. Lo que sí me recalcaron es que la mamá, y me lo está recalcando también un colega, que la mamá hizo la denuncia una vez que la chiquita ya estaba sin vida. Eso es data de justamente la autopsia, lo que se pudo determinar y me lo confirmaron también. De hecho, a ver, el momento, es importante lo que vos decís, es importante, quiero detenerme en esto. La madre, en el momento que hace la denuncia, porque advierte la desaparición, la falta de Maitena, prácticamente es coincidente con la hora de la muerte. ¿Puedo sumar algo? Me contactan para darle difusión cuando esta chiquita estaba desaparecida. Le pedí que me mande la denuncia, porque yo no le voy a mandar a un medio algo sin tener la denuncia de la persona desaparecida. Bueno, nunca me la mandaron y ahora me estoy enterando en vivo que la denuncia fue hecha después, porque yo le pedí la denuncia. No, recordemos que la data de la muerte es 24 a 36 horas del momento que la encontraron. Cuando se hace la autopsia correspondiente, después fijándose con la denuncia, se pudo determinar que la mamá hizo una denuncia una vez que la chiquita estaba sin vida. A ver, acá tenemos el mapa, siguiendo un poco lo que vos y Abigail marcaran y también Sigal, el mapa del recorrido de Maitena. Casa de Maitena, en Merlo. Sale de ahí acompañada por su hermana. Se va al colegio, la escuela normal número 16, Manuel Belgrano. Ahí la ven 802, 805 del miércoles. De ahí se va a la estación 34 y medio, del kilómetro 34 y medio de Merlo. En el medio, ahora vamos a Las Heras. La estación de trenes de Las Heras. Ahí se baja a la tarde, después del mediodía, estamos hablando 2 de la tarde, 3 de la tarde. La encuentran a unas 10-15 cuadras de la estación, el mismo miércoles a la noche. Tardecita, ya se estaba yendo la luz. Y vos, entonces, Jenny, nos decís... Me lo confirmo. Lo confirmás que, trágicamente, la madre hace la búsqueda primero por los vecinos, por los amigos, como todos decía. teníamos... Jueves 9 de la mañana me contactaron solicitando ayuda para darle difusión a la desaparición. Sí. Yo le pedí la denuncia por una cuestión de responsabilidad. Es más, ya sabes a quién se le iba a pedir, a vos. Sí. Pero no me mandaron la denuncia, no dije nada, por una cuestión de seriedad. Pero el jueves 8:45 de la mañana. En el medio de estos puntos que recién veíamos en el mapa, la ve 8:15 de la mañana, Mariela Melody Barrios, la profesora de Scout. La ve una vecina en Marcos Paz, la hija menor de una vecina en Marcos Paz al mediodía, pero con esto confirmamos que no había terceros. Habrá que ver cómo avanza también los dispositivos electrónicos. La cuestión de cibercrimen, que tiene que investigar si efectivamente a través del teléfono alguien la pudo haber contactado, alguien la pudo haber inducido a las que... 6 de la tarde, perdón, encontraron el jueves. 6 de la tarde del jueves. A las 6 de la tarde. Y esa hora coincidiría más o menos la hora... y la madre termina haciendo la denuncia ahí, cuando ya estaba muerta. Es un hecho... Una pregunta que hay que hacerle a la madre, ¿no? ¿Por qué demoró tanto? No, quizás porque primero lo buscaba a través de los vecinos. Igual, Gustavo, no me parece, realmente no me parece, hay que tener mucho cuidado con lo que estamos diciendo, porque si no estamos cargando ya frente a una mamá, una familia. No, acá nadie carga nada. Entiendo lo que dice, entiendo para dónde van, pero lo primero que hace la familia es buscarla a través de terceros, de redes sociales, y por último acuden a la denuncia. Hasta incluso pudo haber ido y no le quisieron tomar la denuncia, no lo sabemos. Es otra de las cosas que iba a decir. Pero es lo duro para la madre también, de ir a hacer una denuncia y pensar que después cuando se constata es que ya hizo la denuncia cuando estaba fallecida. Es duro para la madre. La zona la conozco, el 34 y medio es Agustín Ferrari, es una zona que le corresponde destacamento, que es el de Barrio Pompeya, según una parte, o si no la comisaría de Merlo Primera. Es una zona muy compleja en cuanto a la situación policial, a la seguridad, a los hechos de violencia. No, pero yo quiero aclarar algo. La desaparición de una chica ahí es tomada de una manera completamente distinta si fuera en otro lugar, como podría ser la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Todo abogado le va a recomendar a la madre que vaya a hacer la denuncia de la desaparición, que fue lo que hice yo y lo que hubiera dicho. Sí, totalmente. Sí, bueno, pero en ese momento quizás la madre empezó a buscarla
Pero Jenny, ¿sabés familia. cuántas veces sabés lo que me dicen? Primeramente, no me tomaron la denuncia. Es lo primero que... Claro. No, pero es importante remarcar Va a esto. ser importante para la fiscalía pero que... en ese caso no hay que dormirse. A ver, hay No, un mail bueno, de la fiscalía. pero a ver, doctores, lo que estamos diciendo es esto. Primero se inició la búsqueda a través de los medios electrónicos. Claro. Después se hizo la denuncia. La denuncia se hace cerca de las 5 o 6 de la tarde del miércoles y trágicamente la madre no lo sabía en ese momento. Nadie responsabiliza porque hubo una movilización absoluta de parte de familiares, de parte de amigos, de parte de la mamá, de parte de las autoridades del colegio, del grupo de scout para buscarla, pero ante la falta de novedades se hace la denuncia y lo que nos cuenta Jenny es que trágicamente y lamentablemente en el momento que se hizo la denuncia se había, según la autopsia, producido la muerte de esta adolescente y que nos conmociona a todos y que, repito, no es que estamos dando... estamos dando un contexto y una cronología de cómo pasaron los hechos. Es más, y yo también me ofrecí otra cosa. a ayudarla a la madre para cuando la no madre. se sabía por qué había muerto. Me ofrecí a asistirla legalmente porque hay un amigo en común y le dije que inclusive que no se preocupe por tema honorario. O sea, la idea era ayudarla a la madre. Totalmente. El desenlace. Pero acá nadie responsabiliza a la madre ni al entorno. Estamos simplemente alertando sobre una situación. Acá hay una psicóloga también que lo avala de el riesgo y las señales que nadie escuchó con respecto a Maitena, que era una... Y otra cosa que es importante, y con esto quiero cerrar el tema, no sé, Jacqueline, si estás de acuerdo, vos corregime, pero la depresión adolescente existe. Sí, claro, la de los niños también pequeños. Sí, sobre todo lo que podemos ver en estos dos casos que mencionábamos, el de Gino, el de Maitena, es esto que sucede puertas adentro, esta pérdida del vínculo con el adulto, esto que mediante pantallas, redes o lo que fuera, de alguna manera, lo que antes se jugaba a vistas de los adultos, ahora se juega en absoluta soledad. Entonces, lo que sí deberíamos hacer, porque siempre pienso en estos casos como algo preventivo, que es lo que vamos a hacer antes de... es empezar los adultos a tratar de entender, primero aceptar que la tecnología llegó para quedarse, que las redes existen, que con esto es con lo que vivimos y cómo vamos a hacer de aquí en más para poder acompañarlos en el mundo tecnológico, entendiendo que el mundo tecnológico de hoy es la psiquis de nuestros niños. Otro tema que nos conmocionó y nos sigue todavía conmocionando porque está latente, el peligro está presente, es lo que está ocurriendo con la investigación de la masacre del colegio en San Cristóbal, el homicidio de Ian Cabrera, la responsabilidad de Gino, este adolescente de 15 años que el 30 de marzo, 7:15, 7:20 de la mañana, irrumpió armado a la escuela número 40, Mariano Moreno, en la ciudad que está a 150 kilómetros de Santa Fe capital y disparó contra sus compañeros, mató a uno de ellos de 13 años y ahora... Esto lo quiero también hablar con mis compañeros y con todos los invitados acá en Caso Abierto. Se conocieron más detalles, Abigail, porque están analizando redes, videojuegos en la causa. Les quiero adelantar algo. Tenemos este informe y ahora seguimos con todos los datos que tiene para aportarnos Abigail Oliveira. Pero tenemos este informe. Drama en un colegio. Un alumno mató a un compañero de un tiro y hirió a otro. Este joven de la localidad de San Cristóbal, este adolescente, participaba de una red internacional, de una subcultura digital. Parten de la veneración a delitos violentos. El loco metió la escopeta en un estuche de guitarra, sale del baño, grita sorpresa, empezó a los tiros. Desesperación, corridas. Comunidades virtuales que se centran en el estudio, el análisis, la fascinación de asesinatos, de tiroteos masivos. Dice que y cuando lo agarra la policía se empieza a reír el loco y empieza a decir que quería matar a toda la escuela.
global que investiga la justicia por la masacre de San Cristóbal. Es importante remarcar que hubo novedades en las últimas horas. Abigail, ¿qué es lo que está pasando con la causa? ¿Qué es lo que se sabe? ¿Hay más hechos? Bueno, lo importante de esto es saber que hay un segundo detenido, que a través de esta investigación también lograron detectar el contacto que hubo entre quien cometió la masacre de San Cristóbal con esta persona. Y se habla de esta red global, True Crime Community, que de esta manera funcionaban y como recién remarcaban en esta conferencia de prensa Monteoliva, junto con Maximiliano Puyaro, el gobernador de Santa Fe, a través del relevamiento que pudieron hacer en los allanamientos en las viviendas, la investigación de las redes sociales, todo el trabajo forense que hicieron en los aparatos electrónicos de esta persona, lograron detectar, y también las entrevistas en la escuela, lograron detectar estos vínculos que existían y se dieron cuenta que se trataba de una red internacional y de no un hecho aislado. ¿Cuál es la dificultad en este caso, Gustavo? Que no hablamos de algo físico, sino algo que funciona de manera digital. Por eso la investigación tan exhaustiva que se tiene que hacer para poder detectar a las personas que participan de esta red. ¿Y sabés qué me contaban? La virtualidad, ¿eh? Por eso, ¿sabés lo que me contaban los investigadores? Que se pudo comprobar que desde diciembre venía planificando este ataque, que el menor de 16 años, estamos hablando que es un amigo y compañerito del colegio, es decir, que tenía conocimiento de lo que sucedía. Y por otro lado, que el día en que ocurren los hechos, le habían hecho llegar a través de la red que bien cuenta Abby, esta plataforma Discord, que es donde estaba él, mensajes de aliento de gente. A ver, estamos hablando de adolescentes que alientan a otros a cometer una masacre. Y claro, recordemos que ellos veneraban la masacre de Colorado, que fue en 1999, donde termina asesinando a 12 chicos y a un profesor y 2 personas. En los allanamientos le encuentran cosas relacionadas a ese crimen. Germán Ferreiro, ¿esto se puede evitar? ¿Hubo un error acá de parte del Estado de no monitorear este tipo de plataformas, como decía, Discord y True Crime Community? Gustavo, yo soy recurrente con lo mismo y ya lo hemos hablado, que tiene que ver con las alertas tempranas. Estos hechos no son intempestivos, emergen en virtud de una serie de antecedentes. Hay 2 filtros de cuidado que tiene que ver, en primer lugar, con quienes ejercen la patria potestad. En segundo lugar, con los docentes a cargo del cuidado de los alumnos. Las conductas, los comportamientos, las formas, es decir, esto no surge de un momento a otro. A su vez, Argentina, y esto es importante, es tristemente célebre porque registra el primer caso de una masacre escolar en toda Latinoamérica, que fue el antecedente de Rafael Sonich en Carmen de Patagones. Es decir, igual no lo podemos nombrar, ¿eh? Incluso obliga a extremar los recaudos en lo que tiene que ver con esta problemática. Y después la pregunta crucial, ¿cómo un menor? Primero, ¿cómo consigue un arma? Y segundo, ¿cómo la ingresa a un establecimiento educativo? El arma era del abuelo, era una escopeta 1270. Evidentemente no solamente que la consigue, sino que la sabe usar. Tripolone, a ver, le quiero preguntar a Tripolone. Un chico de 15 años, si no hubiera tenido la capacidad para aprender a usar esa arma, no podía haber disparado como lo hizo en la escuela, ¿no? Mira, Gustavo, en principio hoy ves cualquier tutorial de YouTube y puedes saber, porque son armas de muy fácil manejo. Cargar una escopeta, sí, totalmente. Saben disparar en ese sentido mejor que una... Pero tenés que tener la capacidad para aguantar... Por supuesto, ahí... la patada de retroceso. Un golpe, y de hecho, justamente, si no la montas bien, te puedes sacar el hombro. Eso lo sabemos quienes hemos disparado escopeta, que si una escopeta... Por eso te preguntaba a vos. Sí, tiene que haber. Sí, por eso te preguntaba a vos. Aparte fueron 4 disparos, no es que... Sí, por eso... Tiene que ver también. Él sabía. A ver, él sabía sobre el tema. Tenía que haber sabido, porque justamente es esto lo que estamos hablando. Yo he visto personas que se han sacado el hombro por disparar mal la escopeta. Es una cuestión que sucede común cuando están haciendo los entrenamientos a la policía. Entonces, por eso te preguntaba. Sí. El retroceso. Sí, el retroceso. Entonces, a ver, este chico, ¿lo pudo haber aprendido de la familia? ¿Lo pudo haber aprendido de un tutorial? De un tutorial a cómo manejarla, pero... Tengo entendido que cazaban, que salían a cazar, no claro, sé, los abuelos de los eso padres. también. Después el abuelo lo terminó negando, pero bueno, e hizo la denuncia el mismo día en que ocurrieron los hechos, minutos antes de que se... Por eso les digo, eso también está todo en duda. Hubo una denuncia por parte del abuelo con el faltante de la escopeta, pero fue el mismo día en que ocurrieron los hechos. Claro, ahí está, me gustaría saber la fecha, te iba a decir. Claro, es todo rara esa situación de quizás el abuelo se quiso cubrir ante Ahora, lo que ¿te puedo sucedió. agregar algo? Hay armas no empadronadas
muchísimas. En un Sí. momento se hizo un plan canje, fue tentador, tuvo buen las de resultado. casa menor. Pero hay que hacer de vuelta el plan canje. No, y acá el peligro, ¿saben cuál es el peligro? Te digo algo, Gustavo, yo soy legítimo usuario. Y tengo 2 cajas fuertes y las armas están adentro de la caja fuerte. Está bien. Perdón, Gustavo, Sí. el plan canje ya tuvimos la experiencia que los plan canje no existen, como cuando el que No, fue perdón, el que hicieron hace muchos años tuvo muy buen Pero acá, resultado. igual que el plan canje, no quiero perder el una droga foco. adulterada, estamos hablando de lo mismo. ¿Qué solución querés buscar? No quiero perder el Precisamente foco. esto, el tema de la prevención, porque vos fíjate, hace un rato estábamos hablando de que le dan ¿Sabés por qué no pudo desarmar? Los chorros le dan... Porque se le rompió el expulsor, pero porque le si dan- no... Pero ¿saben qué pasa? Estamos hablando que los chorros le dan el arma a los pibes para matar a otros pibes, los mata guachos, como dijimos recién, y hoy lo vemos por el tema virtual que una organización internacional incentiva a los pibes, y no tan pibes, porque no tan pibes, a que salgan a matar. Sí, bueno, pero eso... el abuelo no puede tener un arma no empadronada en la casa, señor. Quiero remarcar no la puede esto. tener, para eso está... No debería Pero, tener. no quiero... Uno a la vez, perdón. Uno a la vez. Quiero remarcar esto. Hay una organización internacional, una comunidad más que nada, que desde distintas partes del mundo, en complicidad con algunos chicos de acá, alentó a que Gino tomara esta decisión. Exacto. Estamos de acuerdo en eso. Seguro. Estamos de acuerdo en que, lamentablemente, es un problema que nadie vio. Son menores en peligro, señales que nadie advirtió. Ahí está el punto, Gustavo. Y otra cosa también que es importante, en estos momentos, la justicia federal y la justicia provincial tienen 7 causas abiertas para investigar potenciales atentados que se estaban planificando en estas redes. Y una de esas denuncias tiene material, tiene pruebas que aportó La Nación Más, porque un colega nuestro, un compañero nuestro de la mesa de noticias, se metió en esos chats. Así que se han evitado, Germán, corregime, se han evitado por la gestión de la policía y también de algunos periodistas, en este caso un compañero nuestro, que consiguió material que probaba que se estaba alentando otro atentado contra colegios. Ahora, Gustavo, y esto me preocupa, sí. Sí, claro que ahí estamos viendo también la responsabilidad de las plataformas, porque así como alertan en algunos sentidos con material, por ejemplo, de abuso sexual infantil, tienen la posibilidad de poder alertar a las autoridades cuando está ocurriendo un hecho de estas características. Entonces, hay que analizar, porque obviamente que la tecnología va avanzando muy rápido, pero también tenemos que ir trabajando sobre la prevención. Tiene 100 años, todavía no se sentaron a tratar la reforma. Quiero escuchar la opinión de Fátima Silva también, pero primero vamos a escuchar a Maximiliano Puyaro cuando da crédito de esto que estamos hablando sobre la existencia de una red internacional que está alentando atentados como estos en distintas partes del mundo. De este adolescente, en segundo término, no tiene que ver con el bullying que podría haber tenido o haber sido víctima, que tampoco eso está probado o materializado en la investigación. Y sí lo que se pudo detectar, que este joven de la localidad de San Cristóbal, este adolescente, participaba de una red internacional, de una subcultura digital que se denomina TCC, y desde ese lugar parten de la veneración a delitos violentos, asesinatos violentos, y en algunos casos llegan también a la imitación de la comisión de este tipo de delitos. Peligroso. La imitación con respecto a aquellos que cometieron masacres en distintas partes del mundo. A ver, Abigail, antes de ir con Fátima Silva. Está detenido Gino. Exactamente. El autor de la masacre. Exacto, la masacre de San Cristóbal. Después el segundo detenido, con quien encontraron el vínculo, que también es un menor de edad. No punible todavía. Hablamos de medidas de seguridad porque es inimputable. El de 16 años sí está detenido. Es el que detuvieron en Nelson. Exactamente. Hablamos también de este tercer caso que se dio a conocer. Esto Escuchen es bien esto. Sí, en Aldo Bonzi,
en una escuela donde se pudo detectar que un joven a través de mensajes de WhatsApp lo que incitaba era a tal día, en tal horario, ir a matar a sus compañeros con quien había compartido vínculos. Era algo programado, algo anunciado a través de grupos de WhatsApp. Lograron hacer allanamientos, encontrar material importante para la investigación donde se secuestraron teléfonos celulares, computadoras y obviamente están haciendo el relevamiento porque creen que también podría tener vínculo con el lo que hablamos el domingo pasado, ¿se acuerdan de los ataques en Rafaela, allí en Santa Fe? Bueno, hubo allanamientos por parte de la PDI y también detuvieron a un joven de 16 años por esta situación y van a la misma red de la que estamos hablando. Vos fíjate, 4 casos más otros que no podemos comentar porque se nos va al aire directamente, pero que lamentablemente vienen sucediendo en instituciones. No, solamente quiero agregar algo, que esto no pasa de la nada, como bien estaban diciendo, y hay algo que tener en cuenta siempre, ver las actitudes que tiene el adolescente, porque no podemos hablar de alguna cuestión, de algún rasgo, porque todavía no están formados su psique, y esto lo tiene que decir la psicóloga, pero el doctor Marietán, que habla sobre psicopatía, que ha escrito mucho material sobre el tema, dice que hay que tener especial atención sobre, por ejemplo, actos de crueldad hacia animales, por ejemplo. Uno va viendo esas actitudes violentas que podemos tener el día de mañana, lo que es un trastorno antisocial de la personalidad, lo que comúnmente conocemos como psicópatas. Entonces, hay que tener en cuenta estas actividades que puede desplegar un joven. Pero antes de eso, hay un mundo enorme que tiene que ver con que hay una organización que no es una, sino miles que están trabajando con la inseguridad de nuestros adolescentes. Entonces, ¿cómo funcionan estas redes? Ubican donde hay una inseguridad, la profundizan, si no la hay, la generan y a partir de eso empiezan a funcionar ordenada y estructuradamente en función de cuáles son sus objetivos. Estas son redes enormes que no están hechas por adolescentes, sino para adolescentes inseguros. Entonces, ¿qué es lo que hay antes? Un adolescente que sí o sí tiene inseguridades y que de alguna manera ahí sí podemos hacer algo y atajar constantemente, porque ni hablar de los cambios en el cuerpo, de la pubertad, de la exposición. Pensemos que cualquier conflicto, hasta con la imagen propia, en las redes se vuelve show, se vuelve espectáculo. En 2 minutos. Entonces hay mucho por hacer. ¿Te puedo agregar algo, Gustavo? Espera, que quiero escuchar también a Fátima Silva, porque ella trabaja mucho con el tema también de los adolescentes a través de las cuestiones de familia. ¿Viste alguna vez algo así? Sí, he visto, no idéntico, similares o cerquitas. Yo no voy a ser políticamente correcta, les pido disculpas, pero bueno, esa soy yo. Yo creo que tenemos que volver hacia atrás. Tenemos que volver a una educación más de familia. No sé si lo que voy a decir está bien o está mal, pero mi hijo tiene 30 años. Cuando era adolescente yo tenía las claves de las redes sociales que usaba. El control de los padres tiene que estar. No podemos dejar que los chicos naveguen en cualquier lugar y en cualquier... Y si no, habrá que aprender, cosa que no sé, tal vez ya está, cómo se le pueden bloquear control parental, Fátima. Bueno, eso no lo sé. Control parental, yo lo utilizo. 62, querido. Yo lo utilizo. Yo te estoy hablando de cómo lo controlaba yo al mío. Claro, y no funcionó. otra época. Y te voy a decir por qué. Porque una vez detecté algo que no estaba bien y hice lo que tenía que hacer. No, y con 30, cuando comemos un asado y charlamos, mi hijo me dice, gracias a Dios, mamá, en aquel momento hiciste esto. Sí. Porque si no, andás a ver dónde yo estaría. Ahora, tengo una hija adolescente que me odia porque la controlo, me está viendo, seguramente va a ver, pero yo la controlo. ¿Sabés qué pasa? No es que esté mal el control. ¿Qué puede ver y qué puede hacer? De a uno quiero que hablen. No es que esté mal el control parental para nada, pero también los tiempos cambiaron en función de la velocidad a la que van las cosas. Entonces, sí, perfecto, el Family Link, como hay un montón de aplicaciones para ver cuánto tiempo pasan en redes. Pero lo que nosotros no sabemos es qué están haciendo. Tenemos que mirar. Exacto. El contenido. Ahí, un poco vos decías, volver el tiempo atrás. Y hay que volver un poco para atrás. Yo creo a ver, yo quiero hacer esta pregunta y les pido brevedad de las respuestas porque tenemos que pasar a otro tema, pero la pregunta es esta. Si la familia de Gino hubiera estado atento a lo que él miraba o a los grupos en los cuales él o las plataformas en internet que él navegaba, ¿se hubiera podido evitar la masacre? Sí, claro que se evita. Para mí es conjetural, ¿eh? A ver, preguntas... respuesta breve, Tripolone. Para mí es conjetural, porque no todo. Si bien tiene que ver mucho el entorno familiar, no sabemos. No, y la escuela. ¿Se podía haber evitado? No, porque tenía problemas de drogadependencia la madre, el padre no estaba. O sea, ese chico lamentablemente va a entrar en la ley en un tema psiquiátrico y no va a ser punido. ¿Y afino? Es que cada caso es un caso en particular. Yo creo que
Si hubiesen visto, habría que ver si tenían las herramientas para poder detectarlo y actuar en consecuencia. Pero ya te digo, muchas veces en los colegios se hacen las denuncias y la parte, cuando dicen, bueno, hay que tratarlo psicológicamente y ver los equipos y todo, la justicia dice, bueno, vamos a ver qué pasa. ¿Se hubiera evitado? Todos los casos son diferentes. Claro. Vuelvo a lo mismo. El control de quienes ejercen la patria potestad y quienes están en el cuidado es fundamental, porque muchas veces saben con quién se relaciona el hijo, con los compañeros de colegio, de club, etcétera, pero no saben con quién hablan por acá. Desde la escuela creo que es el mejor foco, teniendo en cuenta las circunstancias de la familia, porque en realidad a veces en las escuelas lo que sucede es que queremos alumnos disciplinados, que hagan todo bien, y era el caso justamente de Gino. Y nunca se le presta atención a estos adolescentes que van quedando al margen. ¿Y vos qué pensás, Jenny? Yo pienso que sí. Fue desde diciembre hasta justamente el momento en que ocurren los hechos. Yo siempre me remito a la serie Adolescencia, que muestra una cosa totalmente distinta, pero es algo similar. Si desde diciembre hasta ese momento la madre creo que se hubiese acercado, más allá de todos los problemas que pueda tener, él hablaba de una buena relación y lo dijo con los abogados, con su madre, al mismo tiempo que con su abuelo. Si alguien se acercaba a su computadora, aunque sea 2 veces, e ingresaba en esos lugares, mínimo se podría haber evitado esta situación. También no nos olvidemos del amigo de 16 años que también tiene padres y que conocía la situación y estaba en la misma red que Gino. Tal cual. Impecable la respuesta de todos y cada uno de los Y otra cosa, y de Gaby. Los 180 días de la ley del artículo 52 de la modificación, no veo todavía que el Estado esté utilizando los 23.000 millones que no alcanzan para poner en movimiento la ley. Y no veo que nadie esté ni creando los centros para alojarlos veo que como que se hizo un poquito de... Vamos a tener que seguir de cerca justamente la cuestión de la aplicación del presupuesto y de cuando de una vez por todas se ponen en marcha todos los mecanismos del Estado para que la ley se aplique. La última, la respuesta tuya, Abby, me faltó. Sí. Si vos creés que se hubiera evitado esta masacre si hubieran estado monitoreados desde la familia lo que hacía Gino con las redes. Sí, es